Vamos a echar un poquito de chisme porque quiero contarte algo de mi vida. Me encantaba y me podía consumir una tras otra. Y yo estaba impactada, yo decía, no puede ser. Me dice algo que a mí me dejó como en shock. Hola, feliz día. Bienvenidos y bienvenidas a Adolescencia en Esencia, el podcast. Oigan, familia, quiero contarles que este cuarto episodio del podcast lo voy a hacer de una manera muy diferente. Los 3 anteriores, normalmente yo soy muy estructurada, me gusta siempre preparar muy bien el episodio, escribir lo que voy a decir, poner los puntos claves, yo me voy fijando en mi cuadernito, pero este episodio quiero hacerlo diferente. En este episodio quiero que hablemos un poquito más. Vamos a echar un poquito de chisme porque quiero contarte algo de mi vida, ¿sí? Quiero aprovechar esta herramienta que tenemos para que tú también me conozcas, sepas quién soy yo, cómo llegué a este tema de trabajar con los adolescentes, y ese es precisamente el tema de hoy. ¿Por qué dentro de todo lo que yo pude haber escogido cuando me certifiqué como coach en programación neurolingüística, por qué decidí trabajar con adolescentes? Porque algo tan difícil como la adolescencia no es lo mismo que cuando viene una cliente, por ejemplo, a decirme, oye Adriana, quiero trabajar en algo de amor propio, por decir algo, pero pues es una mujer ya madura, es una mujer que de repente ya ha reconocido ciertas cosas en su vida, a que vaya un adolescente que casi siempre su mamá es la que lo lleva, aunque yo siempre digo que el adolescente tiene que estar de acuerdo, pero es muy diferente, créanme, es muy diferente una sesión de un adulto a la de un adolescente, ¿sí? Con un adulto se puede hablar mucho más, a veces el adolescente se puede quedar así como mirándose los deditos, como mirando para arriba, o yo le pregunto algo y me dice no sé, o ¿qué sientes? Nada. Ese tipo de cosas pasan en las sesiones y aún así yo quise trabajar con los adolescentes. Entonces hoy quiero contarte esa parte de mi vida, en qué momento yo tomé esa decisión de trabajar con los adolescentes. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, tráete tu cafecito, ponte bien cómodo porque aquí vamos a echar chisme. Te voy a contar parte de mi vida y quiero que así con este proceso nos vayamos también conociendo un poquito. Quiero contarte en este podcast 3 puntos claves, 3 puntos específicos que yo viví, que me fueron llevando a este momento de mi vida. 3 parteaguas, pues como dicen por ahí, o sea, 3 cosas que me partieron el camino, me fueron mostrando este camino. El primero, por allá en el año 2008 más o menos, llegó a mi vida un libro que para mí marcó una diferencia en mi vida. Ese libro ha sido un libro muy criticado, muy juzgado, muy mal entendido, incluyéndome, yo también en esa época lo entendí muy mal, pero definitivamente fue un libro que para mí marcó un antes y un después de mi vida, ¿sí? En ese entonces, en el año 2008, yo tenía 20 y pico de años, estaba yo en mi primer empleo formal, ¿sí? Porque yo trabajo desde los 17 años, pero siempre trabajaba como haciendo un reemplazo, trabajaba los fines de semana, bueno, no sé, por turnos, o sea, algo así como esporádico. Pero en ese año tuve mi primer empleo, bueno, no en ese año, ya llevaba como 2 años en esa empresa, más o menos 2 años y medio, pero fue la primera empresa donde me dieron un empleo fijo, donde me pagaban un salario, donde me pagaban prestaciones sociales, bueno, algo como más formalito. Y ya era yo de ese tipo de personas que se había contaminado del ambiente laboral, que se había contaminado de algo que yo llamo hoy en día, se había contaminado del comité de quejas. Los que están en el mundo laboral me entenderán y me dirán si es cierto o no es cierto, pero pónganle cuidado que en toda empresa hay un comité de quejas. ¿Qué es el comité de quejas o a qué le llamo yo comité de quejas? Yo le llamo comité de quejas a ese grupo de personas que se reúne literal a quejarse nada más. ¿A quejarse de qué? Del salario, del jefe, del esposo o de la esposa, del hermano, de la mamá, del tío, del amigo, de todo, del país, de la situación económica, de los inmigrantes, de cualquier cosa. Pero es un comité exclusivo para quejarse. Es un comité que se reúne de repente a la hora del desayuno o cuando se toman un cafecito o a la hora del almuerzo, pero la conversación principal es la queja, ¿sí? Quejarse de algo.
Y era muy fácil, o para mí en ese entonces era muy fácil compartir historias para quejarme, ¿sí? Para mí era facilísimo y me encantaba, me fascinaba. Entonces yo era una niña que me quejaba de todo. El salario no me parecía lo suficientemente bueno, me parecía estresante mi trabajo, a pesar que, bueno, realmente ahora ya que llevo tantos años trabajando, yo digo, bueno, no, en esa época no era tan difícil. Me solía quejar de mis compañeros o de mis compañeras, de repente de la familia, bueno, lo que sea, pero yo pertenecía al comité de quejas en ese entonces. Cuando llega este libro a mi vida, llegó, realmente primero llegó la película, yo sé que de repente algunos de ustedes lo han escuchado, que es el libro de El Secreto o la película del Secreto, creo que actualmente está en Netflix. Cuando llega esta película a mi vida, yo la vi por primera vez, para mí fue como un parteaguas, como una información que partió mi vida en dos, y ya les voy a contar por qué. Porque a pesar de que yo también fui una de las personas que malinterpreté la información que hay en ese libro y la apliqué de una manera que yo creía que estaba bien, pero no, fue una información que para mí me hizo cambiar la manera como yo veía las cosas. Para los que nunca se han visto la película o nunca se han leído el libro del secreto, les cuento. Ahí habla de una de las leyes universales, que es la famosa ley de la atracción, ¿sí? Que es aquello en lo que tú te enfocas, lo atraes a tu vida, ¿sí? Esa es como la información principal o la información central de ese libro. Sin embargo, fue mal interpretada por muchos, incluyéndome a mí, porque, bueno, ahí en la película entrevistan a varias personas que han aplicado la ley de la atracción, que han aplicado esto en sus vidas y han tenido resultados. Y había una persona que hablaba que él hacía un mapa de visión o el vision board, donde él ponía ahí, no, quiero una casa, quiero un carro nuevo, quiero un reloj, y se visualizaba eso en su vida y lo atraía a su vida. Entonces ahí fue la mala interpretación de muchos, me incluyo, porque pensábamos que solamente con visualizar, con imaginarnos que ya teníamos eso, las cosas iban a llegar a nuestra vida. Y para esa época era muy común que tuvieras a muchas personas haciendo su vision board, poniendo el mapa de visión o el mapa de los sueños y centrándose en visualizar. Yo fui una de esas y yo soy como muy, muy estricta cuando quiero hacer algo o muy, no sé, muy, ¿cómo lo digo? Muy disciplinada cuando quiero hacer algo. Entonces yo hice mi mapa de visión y yo era de las que tomaba un momento en el día para sentarme, imaginarme que eso iba a llegar, cerraba los ojos, me imaginaba, visualizaba, para que se me cumplieran las cosas. Obviamente esto no pasa exactamente así. Sí ayuda el tema de la visualización, sí ayuda el tema en que tú te enfoques en que eso ya llega a tu vida, pero no es exactamente como uno pensaba que era. O sea, pues yo por lo menos en esa época pensé que más o menos era una magia y yo decía, wow, porque ahí en la película o en el libro hablan de que el universo es como cuando tú pides un menú, cuando tú estás en el restaurante y ordenas algo. Y yo decía, wow, o sea, solamente ordenando algo, quiero esto, ya me llega. Pero no, la cosa no es así, pero bueno, no voy a entrar al detalle de cómo funciona ahorita esa ley de la atracción. ¿Por qué fue un parteaguas para mí? ¿Por qué fue algo que marcó mi vida un antes y un después? Porque en ese libro básicamente te está diciendo que la pelota está en, en tu cancha, o sea, tú tienes la sartén por el mango, tú eres la persona dueña de tu vida. Entonces, eso para mí fue como un despertar porque en ese momento de mi vida yo no tenía la vida económica que quería, no tenía el trabajo que quería, me la vivía quejando, o sea, me quejaba todo el tiempo a pesar de que tenía, pues mi hija estaba bien de salud, vivía con mi mamá, entonces vivía bien, pero tenía mucha queja por todo, entonces yo decía, ok, cambiando mi queja, enfocándome en lo bueno, voy a empezar a traer cosas más buenas. Entonces ahí empezaba yo a tener la responsabilidad sobre mi vida, o sea, empecé a entender que las cosas no me pasaban a mí, sino que pasaban por mí, o sea, era yo la que empezaba a traer estas cosas a mi vida. Era yo la que tenía que empezar a cambiar para tener resultados diferentes a mi vida. Entonces empecé yo a cambiar de manera consciente mis pensamientos desde esa época. Aparte de eso, a mí me pareció tan fascinante esa información que yo dije, quiero saber más, quiero saber más. Y a mí cuando se me mete algo en la cabeza, me vuelvo como obsesiva con eso. Entonces yo literalmente me volví obsesiva con todo lo que era
las conferencias motivacionales. Me encantaba y me podía consumir una tras otra, tras otra. O sea, me encantaba todo el tema motivacional. Empecé a investigar más por YouTube, a buscar videos, información, qué más había, quién más hacía. Empecé como a investigar un poquito a los personajes, digamos, también del libro, los que aparecen ahí en el libro o en la película. Empecé como a investigar y me volví una adicta literal a todo el tema motivacional. Empecé a seguir a varios conferencistas. Cuando podía ir presencialmente, yo iba a las conferencias, llegué a viajar pues a otras ciudades porque se presentaba el conferencista que a mí me gustaba. Entonces llegué a viajar, inclusive con mi esposo. O sea, mejor dicho, yo me volví fan de ver un conferencista, de ver un motivador. Lo malo es que me volví dependiente de eso, ¿sí? Me volví súper dependiente. Entonces, en el momento que yo me sentía como deprimida, aburrida, entonces inmediatamente buscaba el video del conferencista que me podía subir el ánimo y ahí volví y cambiaba. Pero me volví como muy dependiente de eso, o sea, todo el tiempo tenía que estar escuchando alguna conferencia motivacional. Pero bueno, ese fue como la primera vez que tuve un proceso en el que yo dije, bueno, quiero hacer un cambio en mi vida. Primera vez que llegó esa película o ese libro a mi vida. El segundo evento que llegó a mi vida que me hizo seguir encaminándome por este proceso fue una vez que yo estaba en una de las tantas conferencias que me encantaba a mí asistir. Yo estaba ya embarazada de mi segundo hijo. Recuerdo yo que fui a una conferencia motivacional. Cuando salió la conferencista y ella salió y se presentó y dijo, buenos días, mi nombre es, no recuerdo el nombre, soy coach. Y yo decía, wow, es una coach. Para mí eso era lo máximo. Yo siempre me sentaba en primera fila, así toda nerdita. Yo me sentaba en primera fila con mi cuaderno a poner cuidado, a apuntar todo, absolutamente todo. Y yo ese día también estaba muy emocionada. Siempre me emocionaba mucho ir a alguna conferencia presencial. Y estaba yo ahí sentada muy emocionada, eh, a ver qué más podía aprender. Yo dije, bueno, vamos a ver qué más puedo aprender de esta mujer. Cuando esta mujer empieza a hablar, bueno, ella presentó su empresa y yo decía, wow, tiene su propia empresa de conferencias. La había contratado una empresa, un grupo de empresas, o sea, tenía capacitación para varias empresas porque era un grupo con varias empresas aliadas. Entonces, bueno, tenía trabajo para rato. Entonces yo era como que, wow, o sea, me parecía súper admirable. Entonces yo me senté ahí en primera fila, súper contenta. Cuando esta mujer empieza a hablar, me doy cuenta que ella era un copy-paste de muchos de los conferencistas que yo venía escuchando. O sea, yo no le veía nada original a ella, estaba repitiendo las mismas palabras, las mismas frases, los mismos ejercicios y yo estaba como sorprendida, yo estaba en shock porque ni siquiera le daba como decir, bueno, según tal persona o según tal libro, no, ella lo hablaba como si fuera propio y yo estaba impactada, yo decía, no puede ser, no puede ser, esta mujer no tiene nada original. Y me decía yo, para mis adentros, yo decía, hasta yo he creado mejores conferencias en mi cabeza, ya, ¿por qué está viniendo a hablar eso? ¿Por qué hace eso? O sea, yo no podía creerlo y realmente me sentía como ofendida en nombre de todos los conferencistas que yo admiraba y que yo seguía, de todos los coaches, mentores, terapeutas que yo admiraba y que yo seguía. Yo decía, ¿por qué hace esto? Es que ni siquiera los nombra, ni siquiera dice, bueno, esta información viene de tal persona. Y estaba yo ahí en mi indignación y lo peor de todo, para rematar ese proceso que yo estaba sintiendo, cuando terminó la conferencia, la sala estaba llena, o sea, yo creo que habían por ahí, no sé, cabrían por ahí 80 personas en ese salón y estaba lleno, lleno, lleno el salón. Y cuando terminó la conferencia, a esta chica o a esta mujer la aplaudieron de pie. O sea, la gente se paró, le aplaudió, la gente estaba fascinada. Yo creo que fui la única que no me puse de pie y yo miraba para todos lados y yo decía, no puede ser, no puede ser que esta mujer no tenga nada auténtico y esté todo el mundo como ovacionándola. O sea, a mí me parecía increíble. Yo me sentía literal ofendida en nombre de todos los conferencistas. Y estaba yo en ese diálogo interno, en ese diálogo indignada, pues, pensando en que esa mujer no merecía esos aplausos, no merecía tener su empresa, no merecía tener ese contrato, que yo hubiera hecho algo mejor. Cuando de repente una voz muy suave en mi cabeza me dice algo que a mí me dejó
como en shock. Esa vocecita en mi cabeza me dice, la única diferencia entre ella y tú es que ella sí tomó acción, es que ella sí está haciendo algo con la información que sabe. Uy, no, les cuento que eso para mí fue como un baldado de agua fría. Yo decía, toda la razón. O sea, quien sea que me haya hablado en mi mente, yo todavía decía como que, no sé, la voz de mi conciencia, mi ángel, Dios, no sé, pero tiene toda la razón. O sea, yo tenía una cantidad de información que había adquirido por muchos años. O sea, les estoy hablando que yo empecé en el 2008 a consumir información, a leer, a volverme adicta de todo este tipo de información. Y yo quedé embarazada en el año 2017, o sea, ya habían pasado casi 10 años y yo no había hecho nada con la información que sabía. Simplemente consumía, me había vuelto una consumidora obsesiva y consumía información, pero no había hecho absolutamente nada diferente en mi vida para que esa información generara algún impacto en la vida de los demás o en mi propia vida, porque sí yo había hecho uno que otro cambio, pero no eran cambios así como muy relevantes. Entonces, cuando me cayó ese baldado de agua fría, cuando escuché esa vocecita y me hizo como clic, en ese momento recuerdo yo que agarro mi celular y le escribo a mi esposo y le digo, quiero ser coach. Y él me mandó como caritas felices, como felicitaciones. Yo dije, no, tengo que hacer algo, o sea, toda la razón. Yo aquí sentada, critique y critique a esta mujer que no sé qué ha hecho para llegar hasta donde está, no sé cuál ha sido su proceso, no sé qué tanto se ha esforzado por estar allí parada al frente de estas personas. Y si se pararon a aplaudirlas, si se levantaron, si se pusieron de pie, aplaudirlas porque se lo ha ganado de alguna manera. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para venir a juzgarla? ¿Quién soy yo para venir a criticarla y para venir a pensar que no se merece eso? Entonces, ese fue como mi segundo parteaguas, mi segundo evento que empezó a dirigirme hacia este camino. El número tres. El número tres fue cuando yo ya había estudiado, yo ya me había certificado como coach en programación neurolingüística. Cuando yo terminé mi certificación, yo quedé vinculada a la academia donde me certifiqué, haciendo algunos talleres con ellos. O sea, ellos nos invitaban como para nosotros seguir practicando. Entonces nos llevaban como invitados, como staff, como apoyo de los mentores, de los coaches. Entonces así mismo uno iba aprendiendo cómo eran los eventos, cómo trabajaba uno con más clientes después de haberse certificado, obviamente. Y en uno de esos eventos de la academia, hubo un evento para niños y adolescentes. Estábamos ahí en todo ese proceso. Cuando fue la hora del break, había una niña de 14 años, recuerdo yo, llamada Michelle. Yo no recuerdo bien la cara de Michelle, no recuerdo bien cómo era su rostro o cómo estaba vestida, pero sí recuerdo muy bien lo que Michelle me hizo sentir en ese momento. Resulta que salimos al break y unas compañeras mías, unas colegas, estaban hablando con Michelle y me acerqué yo a la conversación y Michelle en ese momento estaba contando que ella se acostaba con varios hombres mayores. Tal fue o sea, no sé, el impacto que tuve en ese momento, porque pues al principio preguntamos los nombres, las edades, y yo ya sabía que esa niña tenía 14 años, y ella lo hablaba con una naturalidad como, sí, yo lo hago, sí, no me importa, sí, lo hago porque sí, porque quiero, porque me dan cosas, porque me regalan cosas. Y muy dentro de mi corazón yo sentía un dolor, no sé si de mamá, no sé si fue, no lo sé, pero sí me hizo sentir mucho dolor y mucha tristeza, pero sobre todo me hizo sentir muchísimas ganas de ayudar a este tipo de niñas. Para mí era súper claro que a esta niña lo que le faltaba era un enorme amor por ella, ¿sí? Tenía toda una historia detrás, tenía todo un rollo detrás con el tema de su mamá, de su papá, bueno, tenía toda una historia muy compleja que la había llevado hasta ese momento de su vida. Pero me dolía mucho pensar que era tan poquito el amor que ella sentía por ella que estaba buscando afuera lo que no tenía adentro. Buscaba amor en hombres adultos que se aprovechaban de eso, se estaban aprovechando de esta carencia de esta niña de 14 años para cambiar sexo por cosas físicas, por un celular, por algún tipo de regalo que le daban a ella. Entonces,
Recuerdo que después de ese evento, yo tengo un cuaderno donde escribo como una especie de journal, de diario, y recuerdo que en ese momento yo escribí, quiero ayudar a las Michelles del mundo, quiero ayudar a todas las Michelle del mundo. Y empecé yo a pensar qué hubiera sido de mi vida si toda la información que yo tenía ya hasta ese momento de mi vida la hubiera sabido a mis 14 años. Porque a mis 14 años, aunque yo no era exactamente igual que Michelle, a mis 14 años yo sí sentía muy poquito amor por mí misma. Yo sí sentía muy poco amor por mí misma. Y sí estaba buscando también afuera lo que no tenía dentro de mí. Era como otra Michelle, lo que pasa es que ella lo enfocó de una manera diferente. Yo me aferré a una persona, finalmente quedé embarazada, quedé soltera, quedé sola, sentía que no podía con mi vida. Bueno, esa es una historia para otro momento, pero sí sentía ese dolor de ella, o sea, sí sentía esa carencia, ese hueco que ella estaba tratando de llenar con esos hombres con los que se acostaba frecuentemente. Entonces, sentí como esa necesidad de realmente ayudar a los y a las adolescentes, porque yo sentí, o sea, en carne propia viví esa carencia, esa falta de amor que siente uno por uno mismo cuando uno no ha aprendido a amarse realmente. Y yo dije, yo quiero ayudar a los adolescentes. En la adolescencia el tema es muy complejo porque un adolescente suele ahogarse en un vaso de agua. Obviamente cuando yo ahorita veo mi adolescencia en retrospectiva, yo digo, uf, o sea, yo también me ahogaba por unas cosas o me armaba un drama por unas cosas que no, o sea, que ahorita obviamente no lo armaría. Pero no era que yo fuera una adolescente, o sea, que lo hiciera por rebelde. Sí, ahora entiendo que mis circunstancias, mi proceso de desarrollo, mi reconstrucción cerebral, así me hacían ver las cosas, ¿sí? Uno se siente incomprendido, uno siente que nadie entiende por lo que uno está pasando. O sea, uno siente realmente mucha soledad en muchas ocasiones. Entonces yo dije, bueno, yo quiero darle la mano a estos adolescentes y esa fue como el tercer parteaguas, el tercer momento en mi vida que yo dije, quiero definitivamente trabajar con adolescentes. Yo siempre admiré a personas como por ejemplo a Shakira y no las admiro por el éxito que tiene ahora. Yo siempre la he admirado y esto se los aseguro que viene desde hace muchos años. Yo siempre la he admirado porque es una persona que desde muy pequeña sabía lo que quería en la vida. Y eso para mí es admirable, o sea, una niña tan pequeñita que supiera que se quería dedicar al canto, que tuviera toda la certeza que eso era lo que quería hacer cuando fuera grande y que haya trabajado por eso, se haya enfocado completamente en su vida por alcanzar ese sueño, para mí eso es fascinante porque yo vine a saber lo que quería después de mis 30 años y fue un proceso largo, fue un proceso que tuve que tener este momento que les acabo de contar de la coach, que tuve que tener ese momento de como despertar, de decir, hombre, si yo quiero eso, pues vaya por él. Entonces a mí siempre me ha parecido fascinante este tipo de personajes, como por ejemplo Shakira, y hay muchas otras personas, muchas otras historias, así como la de ella, que desde muy niños sabían qué era lo que quería. Entonces, claro, pues yo desconozco exactamente cuál fue el proceso, el paso a paso de Shakira, seguramente tuvo sus tropiezos, tuvo sus tristezas, tuvo sus momentos en los que se tuvo que haber sentido triste o lo que sea, pero yo siento que el que haya tenido un enfoque, el que haya tenido un objetivo, le tuvo que haber ayudado. Familia, yo llegué a los 13 años, 14 años, y lo único en lo que yo pensaba era en tener pareja. O sea, en serio, yo sé que esto suena súper triste, pero sí, o sea, yo soñaba con encontrar el amor, yo soñaba con tener un novio que me amara, yo soñaba con ese primer beso. Y ahorita que yo soy una mujer adulta, yo digo, ay, hombre, no puede ser que yo no tuviera más sueños en ese momento. Pues, ¿hacia dónde más me podía dirigir la vida si no era un embarazo adolescente? Si lo único que yo pensaba era en tener un novio, lo único que yo pensaba era si le gustaba o no le gustaba a un niño. Y no estoy diciendo que eso sea malo, o sea, no estoy diciendo que el amor de adolescente sea algo malo, sea algo negativo, pero que si que podamos ampliarle un poquito la visión a las niñas o que me hubieran podido ampliar un poquito la visión a mí en esa época, yo creo que las cosas podrían ser diferentes tanto para los adolescentes de ahora como para mí en esa época. Sí, que mi único objetivo no hubiera sido eso, no sé qué sería de mí en este momento, pues todo pasó como tenía que haber pasado. Pero a lo que voy es que
eso se volvió como mi foco, como mi punto de atención, como decir, bueno, imagínense la energía que tiene un adolescente. Imagínense la cantidad de cosas que puede aprender un adolescente porque su cerebro todavía está en un proceso de reconstrucción y pueden tener un aprendizaje mucho más fácil que nosotros de adultos. Imagínense si toda esa capacidad que tienen ahorita los adolescentes la pudiéramos enfocar en algo como su proyecto de vida, en algo como que encuentren su talento para que lo aporten al mundo. Imagínense cómo sería de diferente el mundo si las niñas o los niños, en lugar de estar pensando en el próximo novio, en dar el primer beso, en tener el primer amor, se enfocaran en algo como su proyecto de vida. Yo sé que es un sueño que parece como el sueño guajiro, un sueño que parece loco, pero ese es mi sueño. No es que no quiera que los adolescentes se enamoren, no, el amor es muy lindo y el amor en la adolescencia es una cosa preciosa, pero que eso no sea su único foco de atención, que eso fue lo que me pasó a mí y es lo que yo siento que le pasaba a Michelle. Obviamente Michelle no se enamoraba de estos hombres, pero sí estaba buscando el amor sí lo estaba buscando como no era, pero dentro de todo, en el fondo ya lo que buscaba era llenar ese hueco que tenía en ella misma. Y lo mismo me pasaba a mí, yo tenía un hueco, una falta de amor por mí enorme, que a mí no me importaba lo que fuera a pasar con mi vida, yo lo único que quería era encontrar amor afuera. Inconscientemente no sabía que era que estaba tratando de llenar un hueco o un vacío que tenía en mi interior, eso no lo sabía, pero eso era lo que estaba pasando. Entonces ahí en ese tercer parteaguas, en ese tercer momento, es que yo digo, tengo que trabajar con los adolescentes. Inicialmente yo había pensado en ayudarlos y recuerdo que cuando recién me certifiqué como coach, yo dije, tengo que ayudarlos a encontrar su propósito de vida. Después me tocó un poquito más el tema de ayudar a las adolescentes que pasan por un proceso de embarazo y ahí fue donde nació Adolescencia en Esencia, que inicialmente, y como les he contado en otras partes, estaba solo enfocado a ayudar al adolescente embarazada. Pero después me voy mucho más, yo digo, no, yo quiero llegar más profundo, o sea, mucho más allá, o sea, ¿qué pasó antes de yo haber quedado embarazada? Antes de yo haber quedado embarazada, yo no quedé embarazada ni tuve una mala relación con mi mamá o con mi papá, no fue de un momento a otro, no fue de la noche a la mañana, eso venía de atrás, o sea, eso venía de todo un proceso. Entonces ahí es donde yo digo, no, vamos a trabajar no solo en la prevención del embarazo adolescente, sino en que estos niños y estas niñas tengan una mejor relación con mamá y papá y tengan una mejor relación con ellos mismos, con su vida, que realmente sientan que su vida vale la pena. Familias que, en serio, en muchas ocasiones, yo sentía que mi vida no tenía ningún sentido. Yo sentía que me quería suicidar y yo pensaba, ¿cómo me puedo suicidar? Sobre todo cuando quedé embarazada. O sea, yo estaba súper convencida de que después de que naciera mi hija, yo me iba a suicidar. Yo eso lo tenía súper claro. Yo decía, voy a esperar a que ella nazca porque no la quiero matar a ella. Yo era súper dramática. Yo decía, ella es la hija que mis papás siempre quisieron tener. Es súper dramática. Entonces yo pensaba, cuando mi hija nazca, yo miro a ver cómo me mato. Obviamente, pues eran como pensamientos sueltos, realmente nunca lo intenté, afortunadamente, y ya después de que nació mi hija, pues ya me enamoré de ella, empecé a enamorar más de la vida, empecé a querer sacarla adelante, y bueno, ya todo este tema cambió, pero sí hubo momentos en que yo sentía que la vida no tenía ningún sentido, que no valía la pena vivir la vida, que no valía la pena estar allí, que yo sentía demasiado dolor, demasiada tristeza, como para qué voy a estar acá. Y yo sé que muchos adolescentes pasan por eso que yo pasé e inclusive por muchísimo más dolor del que yo pasé. Que hay muchos adolescentes que llegan hasta el desespero de decir, no puedo más y prefiero matarme. Y eso sí que me duele a mí en el alma, así que me parte el alma en dos cuando yo escucho alguna historia de un adolescente que le dolió tanto su vida, le dolió tanto el desprecio de las demás personas o la falta de amor que sentía que prefirió la muerte. Eso a mí me duele en el alma. Y es por eso, familia, es por esta razón que yo decidí enfocar lo que he estudiado hasta ahora, lo que he aprendido hasta ahora. Decidí certificarme también como educadora de familias para ayudarle a los papás y a las mamás a tener una mayor conexión, una mejor relación con sus adolescentes, porque yo sueño en un mundo con que los adolescentes vivan más felices, tengan más claro su propósito de vida, estén mucho más enfocados en lo bonita que es esta vida,
que tengan en cuenta, sí, que va a haber momentos duros, que sí va a haber momentos de tristeza, pero eso es algo pasajero y hace parte de este proceso. Enseñarles a estos jóvenes lo que muchos, me incluyo yo, lo que muchos aprendimos después de los 30. Hay personas que llegan a los 40 y no lo han aprendido y siguen pensando que la vida, perdónenme la palabra, muchas personas que a los 40 o a los 50 años siguen pensando que la vida es una mierda. Y es así. Y terminan su vida pensando que nunca valió la pena haberla vivido. Y qué triste, ¿no? Qué triste haber pasado por este mundo pensando siempre que no valía la pena vivir. Eso es lo que yo quiero evitarle a los adolescentes. Pero este proceso, familia, es algo que yo no puedo hacer sola. Es imposible que yo llegue a la vida de tu hijo o de tu hija por mí sola. No todos los niños o no todas las niñas van a querer ver los mensajes que tengo para ellos. En TikTok yo subo información exclusiva solo para los adolescentes que no subo ni en Facebook ni en Instagram. Y algunos me comentan, otros me dicen, otros que qué chévere que pienses en nosotros. Y me gusta mucho y me llena el alma. Yo digo, bueno, vale la pena hacerlo. Pero de nada sirve si yo hago algo y mamá y papá no están allí para apoyarme. Entonces, por eso mi mayor mensaje o el mensaje más pesado va siempre dirigido a papá y a mamá, porque yo necesito de tu ayuda, mamá, de tu ayuda, papá, para poder llegarle a los adolescentes, para poder realizar este cambio que yo sueño ver en el mundo. Y pues nada, espero que te haya gustado. Ya llegamos al final de este episodio. Se pasaron rapidísimo estos 30 minutos, pero pues quería contarte esa parte de mi vida, de dónde nació ese deseo de trabajar con los adolescentes, ese deseo que realmente me mueve a mí todos los días, me mueve en aprender más, en subir más videos, en subir más información, en crear contenido que te sirva a ti, que le sirva a tu adolescente, que realmente les ayude con esto a hacer un cambio real en sus vidas. Así que si tú compartes este sueño conmigo, si tú sientes que estás alineada o alineado con este objetivo que yo me he trazado para mi vida, si sientes que realmente esta información resuena contigo, si tú crees posible que también podemos vivir en un mundo donde los adolescentes puedan disfrutar más su adolescencia, donde puedan vivir con más amor, con más tranquilidad, con un enfoque diferente a como tal vez lo viven ahora, te pido que por favor me ayudes replicando este mensaje todo lo que puedas. A tus amigas, a las mamás del colegio de tu hija, de tu hijo, replícale este podcast, replícale este episodio, envíales el link de YouTube o el link en Spotify o en Google Podcast o donde sea que tú me escuches o me veas, envíale esta información que yo sé que le va a servir a esta persona que lo vaya a escuchar y me va a ayudar a replicar este mensaje. Recuerda que si te gustó, si te está gustando esta información, me puedes seguir, te puedes suscribir a mi canal de YouTube, puedes dejarme un like, puedes dejarme un comentario, puedes contarme qué te pareció este podcast o qué otra información te encantaría escuchar de mí. Y sin más, familia, gracias por haber llegado hasta el final, gracias por haberme escuchado. Pronto les traigo más información, más sorpresitas, más productos que sé que les va a encantar, les va a encantar de verdad, para que tengan en sus vidas, para que tengan más herramientas en ese proceso de educar a nuestros adolescentes. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un feliz día. Chao, chao.